historia de los niños héroes de Chapultepec, en México. La batalla de Chapultepec, en el marco de la Guerra Mexicana estadounidense, tuvo como protagonistas a 6 niños mexicanos que murieron por defender el territorio nacional, que finalmente se perdió durante la invasión estadounidense en 1847. Sin embargo, en medio de la caída, los jóvenes cadetes del colegio militar mostraron su valía y su hazaña pasó a la historia con el nombre de niños héroes. Los antecedentes se remontan a la invasión del ejército estadounidense a la República Mexicana, bajo el pretexto de violaciones en el estado de Texas, por aquel entonces pertenecía a México desde la época colonial. Ambas tropas se encontraron en el cerro de Chapultepec, donde se encontraban las instalaciones del colegio militar, último reducto de la defensa de la capital, donde se produjo la batalla final y la consecuente pérdida del territorio mexicano en favor a Estados Unidos. Los cadetes que estaban estudiando en el colegio militar, que tenían entre 12 y 18 años, se enfrentaron a los estadounidenses a pesar del aviso del director que les pidió que se dirigieran a sus casas. En total fueron 50 alumnos los que participaron en la batalla para ofrecer su vida en la defensa del país, pero la historia solo recuerda 6 nombres: Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutía, este último conocido por envolverse en la bandera mexicana al sentir la batalla perdida y arrojarse al vacío para impedir ser capturado como enemigo. Desde entonces, la historia oficial mexicana recuerda a 6 jóvenes que perdieron la vida en el combate, porque fueron los últimos en oponer resistencia aun cuando el general ordenó rendirse. Actualmente, en el castillo del Cerro de Chapultepec se encuentra el Museo Nacional de Historia y a sus alrededores se conmemora con placas los puntos donde murieron estos jóvenes defensores mexicanos. Esta historia tiene diferentes versiones, como que Juan Escutía se cayó por ebrio y que no eran cadetes sino reos prisioneros en el castillo. Además, muchos otros critican los hechos y aseguran que esta batalla solo cobró importancia por necesidad política del entonces presidente de México, Miguel Alemán, según recoge el diario mexicano Cultura Colectiva. Desde el punto de vista de diferentes historiadores mexicanos, creen que fue imposible que Juan Escutía saltase desde la torre que tenía el alcázar en esa época y cayese hasta donde se encontró su cuerpo. La historiadora Amparo Gómez señaló que hubiese necesitado alas para caer hasta donde fue encontrado. La historia, como diría Borges, es no solamente lo que pasó, sino lo que creemos que pasó y lo que hubiéramos querido que pasara, afirmó el historiador Salvador Rueda a Cuadratín México. Además, agregó que todo eso conforma una carga simbólica del pasado y en ella es tan histórico lo sucedido con exactitud, como la interpretación que se dio después. Al principio, la derrota de Chapultepec fue vista con vergüenza, en parte por los errores cometidos por los generales. Después de un tiempo, según explicó el profesor Rueda, la percepción cambió, por lo que fue fácil la difusión del sacrificio de los cadetes varias décadas después. Aun cuando el conocimiento era inmediato, su valoración no lo fue. Requirió distancia entre el momento de la batalla y en que pensáramos en el cadete que se arrojó con la bandera. Esta parte alegórica se creó después de 1872, porque durante la Reforma no se quiso dar importancia a todo lo relacionado con la batalla. Aunque no importa si pasó la historia como se describe de manera oficial, persiste el símbolo de los niños héroes. Si pasó o no, carece de importancia, la gracia de todo esto es el valor simbólico, la voluntad de sacrificarse es un ejemplo de pundonor que hace al relato muy cercano a la mitología, aseguró Rueda.